Distinguida concurrencia, buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria de reconocimiento como académico emérito al académico de número Dr. Carlos Santiago Vallejos Soloburi. En la mesa de honor la preside el académico de número Dr. Agustín Isa Stoll, presidente, el académico de número Dr. Gustavo González Rangifo, vicepresidente, el académico de número Dr. Oscar Pamo Reina, secretario permanente. Saludamos la presencia de distinguidas autoridades académicas e institucionales, académicos, invitados y amigos. Procederemos a pasar la lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrió. Presente. Hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión. A continuación, el académico de número, doctor Oscar Pamo Reina, hará la presentación de la hoja de vida y dará lectura de la resolución de reconocimiento del académico Dr. Carlos Santiago Vallejos Soloburi. Buenas noches, distinguido miembro de la mesa de honor, distinguida concurrencia. Quiero saludar la presencia de los académicos honorarios y exministro de Salud, el doctor Eduardo Pretel, el doctor Luis Pinillo y también al doctor Rolando Calderón. Permítanme dejarlo allí para no omitir algunos nombres. Voy a hacer un resumen del currículum vitae del doctor Carlos Santiago Vallejos Soloburi. Estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Tiene una larga trayectoria profesional y la voy a resumir. El doctor Carlos Santiago Vallejos Soloburi se graduó como bachiller en medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año de 1967. Hizo la residencia en medicina en el entonces Instituto de Radioterapia en el año de 1969, del 67 al 69. Luego viajó a los Estados Unidos, donde hizo un fellowship entre los años 1970 y 1973 en el MD Anderson Hospital and Tumor Institute at Houston, en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Retornó al Perú en 1973 e ingresó a trabajar en el Instituto de Radioterapia. Fue asistente de medicina, ocupó diversos cargos administrativos, llegó a ser jefe del Departamento de Medicina, director de la División de Medicina de dicha institución y ya convertida en Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entre los años 2002 y 2008 fue director general del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Hubo un periodo de 1 año y medio entre los años 2006 y 2007 en que fue ministro de Salud durante el gobierno del expresidente Alan García Pérez. El doctor Vallejos ha participado en numerosas
congresos, eventos en la especialidad de oncología, como asistente y otras veces como conferencista en numerosos, repito, eventos tanto nacionales como internacionales. El doctor Vallejos también ha ejercido la docencia, principalmente en el posgrado, en el residentado de oncología. En el año de 1987 fue profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En el año 2012, profesor principal hasta su cese. Básicamente se dedicó al residentado en oncología. En el año de 1987 obtuvo su doctorado con la universidad ya mencionada. Él ha mantenido una activa participación con las sociedades de su especialidad, tanto en el país como en el extranjero. Él ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Cancerología, 2 veces ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, desde el 2011 es presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica. Y es miembro de diversas instituciones de su especialidad, tanto nacionales como extranjeras. Tiene numerosas publicaciones, aproximadamente 150 publicaciones, especialmente en tratamientos oncológicos, en revistas nacionales y extranjeras. Una docena de libros como autor o coautor, de los cuales quisiera destacar los 2 últimos: Derrotando el cáncer, que es una visión histórica de la oncología en el Perú y universal, a través del fondo editorial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y Oncología Médica, del cual tengo entendido ya hay una segunda edición con el fondo editorial de la Universidad San Martín de Porres. El doctor Vallejos ha sido un investigador nato, podemos decir, especialmente en los estudios fase 3 aleatorizados, multicéntricos, con diversos productos oncológicos, y como investigador asociado lo ha hecho en aproximadamente 50 ensayos, y como investigador principal y o coordinador de proyectos en aproximadamente unos 120 ensayos clínicos. El doctor Vallejos ha sido también médico consultor de su especialidad en el Hospital de la Sanidad de las Fuerzas Policiales y en el Hospital Militar Central. Desde 1992 es médico de Oncosalud, y actualmente, desde el 2002 hasta la actualidad, es director médico de Oncosalud AUNA. El doctor Vallejo también ha tenido una activa participación en la Academia Nacional de Medicina. En el año de 1997 fue académico asociado, en el año 2005 académico de número. A continuación voy a leer la resolución número 15 de la Academia Nacional de Medicina 2023. Considerando que el académico de número, señor doctor Carlos Santiago Vallejos Sologuren, reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser promovido en la categoría de académico emérito de la Academia Nacional de Medicina, se resuelve conferir al señor doctor Carlos Santiago Vallejos Sologuren la categoría de académico emérito, que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Lima, 13 de abril de 2023. Invito al doctor Carlos Vallejo a pasar adelante.
Carlos Vallejo, me es particularmente grato hacer la entrega de este diploma que lo acredita como académico emérito de la Academia Nacional de Medicina. Espero que al recibir este diploma, su permanencia en la Academia se mantenga como mérito, colaborando como de costumbre con el bienestar de la nación y la Academia Nacional de Medicina. Con este diploma hacemos entrega de toda acreditación como académico emérito. Un abrazo. Invitamos al académico emérito doctor Carlos Tiago Vallejo Sologuren a pronunciar sus palabras de agradecimiento. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, distinguidos miembros de la Academia Nacional de Medicina y muy apreciados amigos. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina por concederme el grado de académico emérito, condición que significa un alto honor en esta etapa de mi vida profesional y me compromete a continuar trabajando y colaborando con todas las gestiones de nuestra institución a favor de nuestro país. Esta noche hablaremos sobre el tema de la ética en la oncología, una materia insoslayable en nuestra práctica diaria y esencial en nuestra condición humana. El asunto de la ética nos remonta a los inicios de la civilización, a la antigua Grecia, donde empezó a construirse la noción sobre esta disciplina científica, a la cual se le dio un concepto asociado al conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida y cuya aplicación se ejecuta en el campo profesional, jurídico, científico, político, deportivo y ambiental, entre otras. En términos biomoleculares, diría que la ética está en nuestros genes y es una cualidad diferencial de la humanidad con las otras especies animales sobre la Tierra y como tal también está sujeta a las dinámicas de la interacción humana en la historia de las sociedades. Así, por ejemplo, Sócrates, el padre de la ética, basó todo su pensamiento en torno a la noción del bien. Esta idea fue ampliada por Platón, quien dedicó gran parte de sus trabajos al abordaje del bien, la verdad y su papel en la República. Posteriormente, Aristóteles, reconocido como el fundador de la ética propiamente dicha, sistematizó por primera vez la relación entre la ética social e individual, entre las normas y los bienes y entre la teoría y la práctica, además de otros aportes. En este proceso evolutivo durante el medioevo, la ética se nutrió de las doctrinas clásicas de la felicidad y los unió a la doctrina cristiana, especialmente desde la normativa de los 10 mandamientos. A la luz de los avances científicos, en la Edad Moderna surgió la necesidad de construir un modelo ético sustentado en la razón. Ya en tiempos contemporáneos, las corrientes vitalistas y existencialistas desarrollaron el sentido de la opción y de la responsabilidad. En nuestros tiempos, la ciencia ética está concentrando sus estudios alrededor de interrogantes y dilemas filosóficos relacionados con la tecnología, la manipulación genética, la robótica, la virtualidad y la inteligencia artificial. Ese es el actual contexto donde quienes trabajamos en el campo asistencial y en el campo de la investigación tomamos decisiones diarias basadas en el análisis ético
de cada una de nuestras conductas. Lo que hacemos y o dejamos de hacer en la práctica médica es el resultado de un profundo y riguroso proceso cognitivo donde prima el componente ético que da el sustento al conocimiento científico. El asunto ético es un principio fundamental en la práctica de la cancerología, más aún si se considera que esta especialidad se ha nutrido enormemente en los últimos avances científicos generados como resultado de los ensayos clínicos, enfatizando en la inclusión de la biología molecular que ha permitido curar a un mayor número de pacientes o alcanzar periodos más largos de sobrevida y con mejor calidad de vida. Sin embargo, la satisfacción por estos logros científicos son motivo de polémica social y constante interrogante profesional. Este es el momento en que nuestra práctica clínica surgen diversas interrogantes. ¿Cuánto y cómo debo informarle sobre su enfermedad? ¿Debo ocultarle información? ¿Cuál sería nuestra finalidad? ¿Prolongar la vida o aliviar el sufrimiento? ¿Cuándo y dónde es correcto administrar un tratamiento? ¿Es lo adecuado para nuestro paciente? ¿El paciente es candidato para participar en un ensayo clínico? La respuesta a estas interrogantes es una actividad diaria que nos lleva a una situación inminente que es el momento de la toma de decisiones. Y esto es lo que hace apasionante abordar un tema tan complejo, pero a la vez tan humano como la ética. Luego de los más de 50 años de labor asistencial y en la investigación oncológica, considero que tenemos aquí un gran reto. Debemos comprender y asumir que el éxito médico y científico que se ofrece hoy también esté acompañado del componente ético, incorporándolo como parte de nuestras actividades, no solo en la toma de decisiones que proporcionen el tratamiento adecuado, sino también favoreciendo políticas públicas que las hagan accesibles a toda persona enferma que así lo requiera, como una expresión concreta de respeto a los derechos humanos. Este último enfoque fue impulsado desde el Ministerio de Salud cuando nos tocó asumir la responsabilidad de dirigir la gestión de dicho sector allá por el año 2006. Y es que la ética no debe ser incompatible con el eficiente manejo de la administración pública. En el abordaje del asunto ético surge el tema concomitante del desarrollo de los ensayos clínicos. En países como el nuestro hay algunas corrientes de opinión que critican la realización de los ensayos clínicos con argumentos ficticios que alimentan el mito de que las personas son utilizadas como conejillos de indias en la aplicación de nuevas alternativas terapéuticas o que se está experimentando con la salud y la vida de las personas. Todo ello abona a pintar un cuadro irreal de inhumanidad y carencia ética. Esta visión se torna más compleja cuando se pretende relacionar el desarrollo de los ensayos clínicos con los intereses lucrativos de los laboratorios que impulsan y promueven dichos estudios. El hecho es que gran parte de la población desconoce los principios éticos de la Declaración de Helsinki, promulgada en la 18ª Asamblea de la Asociación Médica Mundial en junio de 1964, que determinó los procedimientos y regulaciones para las investigaciones médicas en seres humanos y que fue respaldada posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella se establece claramente que el deber del médico es
promover y velar por la salud de las personas. Los conocimientos y la conciencia del médico deben subordinarse al cumplimiento de ese deber. Previamente, la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial del año 1948 compromete al médico con el precepto de velar solícitamente y ante todo por la salud del paciente. Además, se establece tajantemente que el propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los procedimientos de prevención, diagnóstico y tratamiento, y también comprender la etiología y patogenia de las enfermedades. Quienes trabajamos en el desarrollo de la investigación clínica en oncología somos conscientes del involucramiento pleno de los pacientes y sus familias en esta misión a favor de la vida, y eso nos condiciona a ejecutar las acciones con una estrecha vigilancia y con la necesidad de cumplir altos estándares científicos y éticos. El esfuerzo y la rigurosidad son mayores, más aún en el mundo contemporáneo, donde cada día surge información falsa y ocurren nefastos casos de fraude académico. Un poco de agua. El derecho del paciente a la información nos proporciona otro ángulo de abordaje del asunto ético en la oncología y las otras ramas de la salud. Esto le permite al paciente acceder a la información sobre su enfermedad, lo que es tan vital como el derecho al acceso de recibir atención médica adecuada y oportuna. En ese sentido, las normas legales vigentes en todo el mundo promueven y velan el derecho al acceso a la información, la cual debe darse en forma clara y comprensible. En esta particular interacción, cuando surge la relación médico-paciente, sustentada en los pilares de la confianza y la verdad, valores que nunca deben perderse, ya que cuando la información no proviene del equipo que atiende al enfermo o cuando no es clara, existe el riesgo de que surja en la desconfianza, la sensación de engaño y el conflicto comunicacional. En el artículo titulado El derecho del paciente a la información, el arte de comunicar, publicado en el año 2006 en los Anales del Sistema Sanitario de Navarra, en España, se expone que en el ambiente sanitario, ante situaciones de diagnóstico y o pronóstico grave, tradicionalmente se suelen aducir distintos argumentos para no decir la verdad a los pacientes. Uno es el engaño benevolente, que considera que informar solo añadiría más ansiedad al paciente y esto es evitable. El segundo argumento sostiene que los profesionales no conocen la verdad completa y aunque la conocieran, muchos pacientes no comprenderían el objetivo ni las implicancias de la información. Y el tercer planteamiento se refiere a que los enfermos con patologías graves y o clínica de deterioro, incluso cuando dicen que quieren saber, en realidad prefieren no saber. En esa misma bibliografía se informa que entre el 40% y 70% de los enfermos con cáncer conocen la naturaleza maligna de su enfermedad, aun cuando solo un 25% a 50% han sido informados de ello. Esto refleja que el paciente sabe habitualmente bastante más de lo que se le ha dicho, probablemente porque tiene otras fuentes de información, entre ellas su propio organismo, que es la principal fuente semiótica. A ello hay que añadir el desafío contemporáneo que tenemos frente al riesgo comunicacional,
que propone los algoritmos del mundo virtual de gran impacto en la humanidad. Y frente a esto surge el instrumento fundamental del acto médico, que es el consentimiento informado, el cual es la expresión concreta y tangible del respeto a la autonomía de las personas en cada acto sobre su salud y en la participación en la investigación científica. Pero no solo es un documento más de la historia clínica o un recurso de protección jurídica, es un proceso dinámico, continuo y gradual que existe en la interacción entre el personal de salud y el paciente, que queda plasmado en un soporte impreso o digital, dejando constancia de la actitud responsable y bioética del personal médico o de investigación en salud, que fomenta la mejora de la calidad de los servicios y que garantiza el respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas. De esta manera se materializa un derecho humano fundamental. Con el desarrollo del Internet y los avances científicos, los valores y objetivos de las personas han variado mucho. En el campo médico asistencial, ahora la mejor elección no siempre es la que prioriza a la salud, sino la que prioriza el máximo bienestar del paciente según sus propias decisiones. Y en ese contexto, el médico no es el único que decide la mejor alternativa. En palabras de Thomas Percival, reconocido como el padre de la bioética, allá por el año 1803, respecto a la ética médica, todo profesional de la medicina debe asegurarse de que el paciente y familiares tengan la información necesaria sobre el estado del enfermo para proteger de esta manera sus intereses. En esta parte de mi disertación considero pertinente introducir el concepto de la distanasia, cuyo análisis etimológico nos remite a sus raíces griegas, que la asocian con algo mal hecho y a la muerte. Su significado es contrario al de la eutanasia y está muy asociado a la emergencia y desarrollo de la biomedicina. En opinión de algunos expertos en la materia, se considera que esto es equivalente a la muerte en malas condiciones, es decir, la muerte con un mal tratamiento asociada al sufrimiento y al dolor. A esta práctica también se le conoce como encarnizamiento terapéutico. En el contexto académico, científico y asistencial, esto es motivo de estudio y de debate multidisciplinario constante. Por un lado está el planteamiento de que el ser humano no tiene derecho a decidir sobre su vida, y del otro lado el planteamiento a favor de la vida y en contra del sufrimiento. Existen algunos especialistas que le otorgan un enfoque determinista y señalan al médico como único responsable de los actos distanásicos. La discusión ética gira en torno a la prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal, a través de tratamientos o acciones que de algún modo alivian parcial y o temporalmente los síntomas que padece, pero sin tomar en cuenta la calidad de vida del enfermo. La situación descrita anteriormente nos lleva a analizar el concepto de encarnizamiento terapéutico, que consiste en retrasar la muerte por todos los medios, proporcionados o no, haya o no esperanza alguna de curación, y aunque eso implique generar en la persona enferma otros sufrimientos a los que ya padece y que no lograrán evitar la evolución irreversible de la enfermedad. En la comunidad médica y científica existe unanimidad respecto al rechazo de una dilación experimental sin límite que implica el encarnizamiento terapéutico.
Es deber de los investigadores y médicos encaminar su orientación hacia la preservación de la vida con calidad y dignidad. En síntesis, podemos afirmar que la conducta ética es inherente al ser humano, está en la estructura más esencial de su constitución como tal, y por esa razón es un componente diferencial con todas las especies animales que habitan el planeta. El comportamiento ético es lo que nos hace actuar con inteligencia, y esa inteligencia es la que nos impulsa a generar nuevos conocimientos y a buscar alternativas terapéuticas frente a enfermedades que ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad. La ética contribuye a una sana convivencia social, razón por la cual debe estar presente en absolutamente todos los actos y conductas de nuestra vida, y más aún cuando una persona asume compromisos de representatividad, autoridad o liderazgos sociales. La solidez ética es el antídoto contra la degeneración de los valores humanos expresados en la corrupción. En el marco de los principios éticos que rigen nuestra conducta profesional, considero oportuno hacer un reconocimiento especial a mi profesor y amigo entrañable, doctor Rolando Calderón Velasco, connotado miembro de esta ilustre orden, por cuya mentoría tuve el alto honor de ser incorporado a esta histórica y prestigiosa académica. Muchas gracias, Rolando. También valoro las enseñanzas de mi maestro en la oncología médica, el doctor Andrés Solidoro Santisteban, con quien, bajo su guía y liderazgo, impulsamos los primeros aportes a la consolidación de nuestra especialidad en el Perú. En ese orden de ideas, también cabe destacar las experiencias compartidas con el doctor Eduardo Cáceres Graciani, el padre de la cancerología peruana, de quien pudimos nutrirnos de sus valiosos conocimientos que sirvieron para iniciar la sistematización científica de la oncología en nuestro país. Finalmente, hago un reconocimiento muy especial a mis profesores del MD Anderson, los doctores Emil Frey III, Emil J. Freire y Gerald P. Body. Este último fue miembro correspondiente extranjero de nuestra academia. Gracias a ellos pude participar y contribuir en la etapa inicial de la evolución de la oncología como especialidad a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, académico emérito, doctor Vallejo Soloburio. A continuación, y antes de ceder la palabra al presidente de la academia, queremos anunciar la próxima actividad de la Academia Nacional de Medicina. Ustedes están invitados. El jueves 27 de abril tenemos la sesión ordinaria sobre obesidad y diabetes, coordinada por el académico de número, doctor Jaime Villena, en este local, el Centro de Convenciones del Colegio Médico, en este quinto piso, a las 7:30. Y a continuación, pedimos al presidente de la Academia Nacional de Medicina a dar las palabras finales. Buenas noches. Un agradecimiento especial. Gracias. Un agradecimiento especial a todos ustedes que nos acompañan en esta importante ceremonia en que la Academia Nacional de Medicina otorga el grado de académico emérito, ha otorgado ya el grado de académico emérito al doctor Carlos Vallejo.
Un saludo especial a los señores exministros de Salud y Relaciones Exteriores que nos acompañan esta noche, exviceministros, directores generales, académicos honorarios, académicos eméritos, académicos de número, académicos correspondientes, colegas, amigos todos. Un saludo a Marieta y a las hijas de Carlos Vallejo que nos honran con su presencia. Y voy a aprovechar estos primeros minutos para comentarles algo de la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina es la institución más antigua médica de Perú. Cumplimos ahora 135 años de funcionamiento. He omitido al rector de la Universidad San Martín, doctor ingeniero José Antonio Chan, y el doctor Luis Varela, ex rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Disculpen por favor, pero voy a omitir seguramente a algunas personas de una manera inadvertida. Quería comentarles que la academia nace, como nacen muchas cosas, de una crisis. En aquellos tiempos, en la presidencia del general Iglesias, existía solamente una facultad de medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, y se ingresaba a la docencia mediante un concurso y a través de una resolución suprema. El presidente de la República autorizaba el ingreso del profesor principal a la Facultad de Medicina de San Marcos. El general Iglesias, en virtud de ser presidente, decide por sí y ante sí incluir en la nómina de presidentes a un amigo suyo. El decano de la Facultad de Medicina no acepta el tema y renuncia. Junto con la renuncia del decano, doctor Olaechea, renuncian una serie de profesores de San Fernando. Ellos forman lo que se llamó entonces la Academia Libre de Medicina. Y el nombre tiene su razón, porque lo que se quería era que la academia estuviera ajena a los vaivenes políticos. Y por eso se llama Academia Libre de Medicina, inicialmente. Pasan algunos años, cambian los presidentes. Presidentes asistían en aquella época con todo su gabinete a las sesiones de la Academia Libre de Medicina. Y en una de estas sesiones, el presidente en funciones de la Academia Libre de Medicina le pide al presidente, Andrés Avelino Cáceres, que la Academia Libre de Medicina se convierta en Academia Nacional de Medicina. El general Cáceres agarra el guante y dice: voy a ponerme de acuerdo con el Congreso, y se consigue la ley que crea la Academia Nacional de Medicina hace 135 años. Y se crea con dos condiciones importantes. La primera, que es nacional, y la segunda, que se convierte en una institución asesora de los poderes del Estado en aspectos fundamentalmente de salud. Y así sigue la academia, siendo un organismo asesor de la política del Estado en cuestiones de salud. Esta es un poco, y resumidamente, por supuesto, nuestra historia continua a través de todos estos años. Viene la guerra con Chile, la academia hace un concurso sobre una enfermedad compleja. En aquel momento se presenta Daniel Alcides Carrión, muere Daniel Alcides Carrión, y la academia lo invita ya post-mortem como académico de la Academia Nacional de Medicina. En honor a él, nosotros respondemos presente cuando pasamos lista y nombran Daniel Alcides Carrión. Esa es un poco la historia resumida. ¿Cómo se ingresa a la academia? No se ingresa por motu propio, se ingresa por invitación. Se ingresa por invitación y se sigue un proceso un poco lento, complejo, que toma 3 etapas. En la primera etapa, 3 académicos de número
proponen a un candidato, es evaluado por la Junta Directiva de la Academia. Si es aprobado, pasa a los académicos expresidentes, y si ellos aprueban, pasa a la Asamblea de Académicos de Número, en que tiene que tener 2/3 partes de los votos para poder ingresar como académico asociado. En la Academia Nacional de Medicina el número clausus de académicos de número es de 40. Nosotros en este momento somos 38 académicos de número en todo el Perú, un máximo de 40. Y la siguiente categoría es categoría de académicos asociados. Con esa categoría se ingresa, y el número clausus es un poco mayor, pero son alrededor también de unos 40 académicos asociados en este momento. Por méritos, luego se pasa a académico emérito y académico honorario, como son algunos de nuestros expresidentes que aquí nos acompañan. Esa es entonces una presentación global, general, dinámica, para no aburrirlos mucho con la historia, pero que quisiera aprovechar la presencia de todos ustedes para que conozcan esta institución que es realmente importante en la vida del país. La Academia tiene un rol fundamental en la creación del Ministerio de Salud, del Colegio Médico. No existían en aquel momento. Cuando se cierra la Universidad de San Marcos, quienes dan los diplomas, la Academia Nacional de Medicina. De manera que ha constituido en el transcurso de su historia un hito importante en la salud de la nación. Está constituido por médicos prestigiosos, con una carrera profesional importante, pero con una característica además fundamental, una conducta ética, personal, en su manejo no solamente profesional, sino personal y familiar. Esa es una condición indispensable para estar en la Academia Nacional de Medicina. Luego, este paréntesis que cierro, quería de alguna manera felicitar a Carlos Vallejo, que se incorpora como académico emérito, y ya el doctor Oscar Pamo, nuestro secretario permanente, ha hecho un resumen de su hoja de vida de tal manera que no voy a repetirla, pero sí quisiera mencionar algunas características de Carlos Vallejo. Y antes de eso, él se ha referido mucho a las cuestiones éticas. Yo quisiera insistir que ese es un tema importante en la academia. La academia, en virtud de sus ilustres antecesores, han definido a la Academia Nacional de Medicina no como una sociedad científica. Nosotros no somos una sociedad científica. Nosotros somos una institución del pensamiento y nos constituimos en la reserva moral de la nación. Eso es nuestro norte. Esto de constituirse en reserva moral de la nación resulta obviamente muy importante, sobre todo en momentos de crisis como las que vivimos, donde los problemas morales son de una u otra manera los responsables de las conductas de algunas personas que viven con nosotros en nuestra sociedad. Y por eso es conveniente no solamente tener la reserva moral, sino tener una conciencia activa ética. Esta conciencia activa ética que todos tenemos o debemos tener, y que sufre, por supuesto, los embates de dolor, de tristeza, de conflictos, de cambios de época, pero que necesitamos que esta conciencia ética sea para nosotros mismos creíble, sea verificable, sea que es verosímil, que es la palabra que expresa mejor. Y entonces, en la medida que nosotros tengamos una conciencia ética verosímil, nos creemos que tenemos esa conciencia ética verosímil. Y al creerla y al sentirnos éticos, podemos
mirar a la gente bien, de frente, con lucidez, con tranquilidad, con orgullo de que realmente queremos un país que tenga un manejo ético, individual y colectivo. Y entonces es importante que diferenciemos entre quedar bien con los otros o quedar bien con uno mismo. Y creo que nosotros debemos comenzar por quedar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia crítica, con nuestra conciencia ética. Y entonces, al quedar bien con nosotros mismos, nos va a ser mucho más fácil y mucho más importante que quedar bien con los demás. La prioridad entonces no es yo quiero estar bien con ellos, sino yo quiero estar bien conmigo mismo. Porque al estar bien conmigo mismo, voy a poder tratar de que todos quedemos bien entre todos. Entonces, debemos darnos cuenta, dar cuenta también a nosotros, no solamente darnos cuenta a nosotros mismos, sino dar cuenta a la sociedad de lo que hacemos y de lo que somos. Es más importante entonces estar bien, sentirse bien con uno mismo, que sentirse bien con los demás. Y en estos temas, la Academia Nacional de Medicina tiene un rol fundamental. Volviendo a Carlos, que me ha sacado de contexto al hablar de ética, me ha obligado a hacer unos comentarios adicionales. Quisiera resaltar de Carlos algunos aspectos que yo considero importantes. Creo que Carlos es un líder exitoso. Si nosotros nos preguntamos qué es tener éxito, vamos a tener muchas respuestas y muchas inquietudes. ¿Qué es tener éxito? Meterle un gol a la Alianza Lima o Universitario de Deportes es tener éxito. Ir a la luna es tener éxito. Curar a un paciente es ser exitoso. Entonces, el éxito significa de una u otra manera una visión personal. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida y cuánto he podido conseguir de lo que yo quiero? Y Carlos lo que quería era ser oncólogo. Y lo que ha conseguido es ser un buen oncólogo. De tal manera que su profesionalismo, su elección de la especialidad y de la profesión lo han llevado a ser una persona reconocida en el campo de la oncología y de la medicina. Esa es una de las características importantes de Carlos. Lo mismo su carrera ya profesional en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde sucesivamente ha ido escalando diversos puestos en el INEN hasta ser director general en 2 oportunidades. Él parece que ha sido muy justo en recordar a las personas que formaron y que constituyen una generación anterior a la nuestra, los que fundaron y formaron el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Yo creo que todos los que han pasado por ahí se han nutrido y siguen nutriéndose de los actuales y de los anteriores, de un estilo de hacer medicina y de hacer simultáneamente investigación. Y eso es lo que Carlos ha seguido haciendo en el transcurso de todo este tiempo. Haciendo investigación, haciendo docencia y ejerciendo la oncología médica. De tal manera que esto también ha sido exitoso, porque profesionalmente ha adquirido ya políticamente cargos importantes como el de ser ministro de Salud. Un tercer aspecto que yo creo que es importante en la vida de Carlos es su facilidad para compartir la amistad, generar amigos, generar consensos, generar simpatía. Todos ustedes están aquí porque lo aprecian y esta es una expresión de que realmente él tiene esta habilidad social que le permite relacionarse bien con la mayor parte de las personas.
Y hay otro aspecto que ha tomado los últimos años de su vida, es el aspecto ya más empresarial. Ha constituido, junto con Lucho Pinillos, gran amigo de él, nuestro, Oncosalud, que ha ido creciendo gradualmente en una empresa que da servicios de salud en problemas tan importantes como el cáncer y que da ayuda a una serie de personas que están incluidas en sus servicios de Oncosalud. Yo puedo decirlo como experiencia personal, tengo 2 hermanos fallecidos de cáncer y los 2 han sido atendidos excelentemente bien por los profesionales de Oncosalud, así que lo puedo decir de primera fuente. Un aspecto importante entonces en este tema ya empresarial y de instituciones es su habilidad para estar asociado y gestionar sociedades científicas nacionales e internacionales. Él ha sido presidente fundador de varias instituciones, no voy a nombrarlas, son varias, pero también participación nacional e internacional en sociedades científicas relacionadas con la oncología médica. Y eso no es fácil, eso se va consolidando con el tiempo, se va haciendo con el tiempo, demostrando habilidad, demostrando conocimiento, demostrando empatía, y eso hace que uno vaya de una u otra manera consiguiendo posiciones en el campo internacional profesional. Y hace una semana, más de una semana, ¿no? Carlos presentó su segunda edición del libro de oncología médica. Aquí está el querido Chan, con quien compartimos la presentación del libro. Y una de las partes más importantes de aquella reunión fue las frases que Lucho Pinillos tuvo sobre su gran amigo Carlos Vallejo. Yo recuerdo con mucha empatía, mucha emoción, la relación de merecimientos que Lucho Pinillos le hizo a Carlos Vallejo. Realmente admirable cómo los amigos de tanto tiempo son capaces de darse noticias agradables, elogios sinceros, no por debajo de la mesa, sino de frente, con cortesía, con amabilidad y con respeto. Y finalmente, ya desde el punto de vista familiar, Carlos también es exitoso pues, en la familia, ¿no? Se sacó la suerte con Orieta, su esposa, que ha tenido un alto grado de paciencia, ¿no? Para convivir con alguien que es médico y que tiene que estar entrando y saliendo, y es complicada la vida de una esposa, pero además es un chancletero querendón, ¿no? Tiene 4 hijas que son parte de su cariño: Jimena, María José, una media tocaya misma que es Augusta, yo soy Agustín, y María Elena. Este es un esbozo un esbozo muy general de las cualidades que adornan a Carlos Vallejo, a quien le reitero mi agradecimiento por lo que puede haber hecho y lo que va a hacer por la Academia Nacional de Medicina. Les adelanto que él va a seguir, por supuesto, nuestras. Estamos terminando de imprimir un libro sobre enfermedades crónicas. Yo esperaba tenerlo para estos días, pero nos vamos a demorar todavía unas 3 o 4 semanas más. Yo le encargué a Carlos que hiciera el tema de cáncer. Son 7 temas de enfermedades crónicas en los aspectos de promoción y de prevención, y espero que en las próximas 2 o 3 semanas tengamos el libro impreso. Carlos tendrá que estar sentado acá con su equipo exponiendo prevención y promoción de cáncer en Perú y en Latinoamérica.
Muy bien, con estas palabras finales yo quiero agradecerles a todos ustedes nuevamente por la gentileza de su presencia, desearles todo lo mejor para todos ustedes y reiterarles el agradecimiento de estar aquí con nosotros en una ceremonia que para la Academia Nacional de Medicina es importante y por supuesto que también para él y para su familia. Un abrazo para todos ustedes, muy buenas noches. Señoras y señores, el programa de esta sesión ha concluido. Agradecemos su presencia. Invito al señor presidente a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Bien. Invitamos a todos ustedes al cóctel que se servirá en el salón adjunto. Buenas noches. Carlos.